Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos, por ORH. En este caso, en la mañana de hoy, con la colaboración de People Matters y también de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Y vamos a hablar sobre el envejecimiento de la fuerza laboral española y la gestión del talento senior. Gracias a todos, a la multitud de asistentes que nos acompañáis esta mañana. Vamos a hablar sobre la importante necesidad de gestionar este talento senior y cuáles son los principales ejes desde los que se está abordando en las organizaciones. Y bueno, para explicar todo esto en detalle, tanto los cambios sufridos por la población española y cómo sobre todo han afectado al mercado laboral, tenemos la suerte de contar con Elena Orden. Ella es consultor senior de People Matters. Elena, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias especialmente por acompañarnos esta mañana, te lo agradecemos muchísimo. Gracias a todos los asistentes, como decía, y les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación en el apartado de cuestiones y que al final vamos a intentar contestar a todas ellas. Sin más, Elena, gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues antes de nada, gracias a todos por asistir a este webinar en el que explicaremos un poco y repasaremos los números que nos han llegado a esta situación y al deseo no solo por un compromiso social, sino además también por la necesidad de gestionar un talento que últimamente consideramos que puede estar en peligro, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo la presentación. Principalmente lo que queremos es mostraros, ver cómo éramos. A ver, un momentito, eso es. Vamos a ver cómo éramos antes, cómo hemos ido cambiando y sobre todo también cómo vamos a ser, cuál es el pronóstico de nuestra situación, tanto demográfica como su impacto en el mercado laboral en el futuro. En primer lugar vamos a abordar la situación demográfica española y la razón por la que muchos vaticinan el denominado tsunami demográfico. Algunos incluso han llegado a decir que vamos a pasar del baby boom de los años 60 al death boom de la época de los 2000, lo cual, si lo pensáis, da un poco de miedo, ¿no? Cómo ha cambiado la situación tan drásticamente sin darnos cuenta, aunque bueno, muchos es cierto que nos lo vienen advirtiendo, pero no se toman todavía medidas. ¿Cuáles son los principales factores que nos han llevado a esta situación y a que los datos demográficos en España sean los que son? Bueno, pues fundamentalmente para nosotros los clasificamos en estos tres grupos. En primer lugar, la natalidad. En segundo lugar, la esperanza de vida. Y en tercer lugar, son unos factores transversales. En concreto, son 4 factores que consideramos que afectan tanto a la esperanza de vida como a la natalidad. Comenzamos por el primero, por la natalidad. La estadística del movimiento natural de la población española del primer semestre de 2018 ha hecho sonar de nuevo la alarma demográfica por los datos que ha arrojado, que evidentemente, como podéis imaginar, son mucho peores que los del año anterior. Como veis en la siguiente tabla, se trata de la tasa bruta de natalidad. La evolución de esta tasa de natalidad es decreciente desde 1975, con algún incremento concretamente en el año 1998, que se debe a la llegada de la inmigración. Pero básicamente también desde 2018 los datos de tasa de natalidad decrecen. Los nacimientos caen principalmente porque la tasa de fecundidad es tan solo de 1,3 hijos por mujer, un valor que está muy alejado de los 2,1 hijos que necesitamos para asegurar el reemplazo generacional. Es decir, necesitamos que las mujeres tengan 2,1 hijos, cada una de ellas, para que se pueda sustituir, se pueda realizar ese reemplazo generacional uno por otro. Y sin embargo, en vez de 2,1, tenemos 1,3. Más o menos, aquí habría que diferenciar entre la mujer inmigrante y la mujer española. La mujer española, la tasa está en 1,1 aproximadamente y la mujer inmigrante está en 1,8. ¿Esto a qué se debe? A que cuando vienen en inmigración, su cultura es cierto que es la de tener más hijos. A lo mejor una mujer marroquí puede llegar a tener 4 o 5 hijos cuando está en Marruecos. Sin embargo, cuando se vienen a España, adoptan con el paso de los años, en muy poco corto plazo de tiempo, adoptan, digamos, la situación española, ¿no? La costumbre española, y entonces pasan a tener menos hijos, por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, las que sean. Pero la cuestión es que la inmigración acaba adaptándose a la situación española en vez de mantener ese número de hijos que suelen tener en su país. Por lo tanto, la inmigración resuelve
La tasa de natalidad, bueno, pues no sé, el número, digamos, que no se mantiene tan elevado y, sin embargo, pues estamos en esa tasa ahora mismo de 1,3 hijos por mujer. Además, la natalidad disminuye también porque hay menos mujeres en edad de procrear, es decir, madres potenciales que ahora son 1 millón menos que en el año 2009. Es decir, los datos constantemente van en descenso. ¿Qué números son esos que decíamos al principio que nos han vuelto, que han hecho que de nuevo vuelvan a saltar las alarmas? Bueno, pues la estadística del movimiento natural de la población española que realiza el Instituto Nacional de Estadística a comienzos de año. En esta tabla que vemos se compara el primer semestre de enero a junio de 2011, 12 tal, hasta 2018. Lo hacemos así, y el INE también lo hace así, evidentemente, porque hay que comparar los mismos periodos para obtener números reales, ¿no? Como se dice muchas veces, comparar peras con peras. Bueno, pues aquí vamos a comparar de enero a junio en todos los años. Y como vemos, durante el primer semestre del año 2018 se registraron 179.794 nacimientos. Es la cifra más baja desde 1941, que es el momento en el que se comenzó a elaborar esta estadística oficial. En apenas un año, el número de recién nacidos ha caído un 5,8%. Como vemos además en el gráfico, el número de nacimientos continúa una tendencia a la baja en los últimos años. Únicamente parece que hay un pequeño ascenso en el año 2014, cuando nacieron en 2014 208.375 niños, ¿no? En estos últimos años el desplome de la natalidad se ha consolidado además como una tendencia muy difícil de revertir porque, como decíamos en la slide anterior, las generaciones de mujeres en edad reproductiva son cada vez más pequeñas y, por lo tanto, la tasa de fecundidad va descendiendo hasta estar entre las más bajas de toda Europa y de todo el mundo. El segundo de los factores que decíamos que ha hecho que nuestra situación demográfica sea la que es actualmente, la esperanza de vida. Es un factor que además ha ido variando y creo que es un factor que lo vemos en nuestro entorno, ¿no? En España, en el último siglo, la esperanza de vida al nacer ha ido mejorando. Se debe a múltiples factores, pero la cuestión es que ha ido mejorando en promedio, para que os hagáis una idea, a un ritmo de 4 años por década, y si queréis un número aún más impactante, cada día que pasa, nuestra esperanza de vida aumenta 10 horas. ¿Esta circunstancia qué hace? Pues situar a España en el top de la longevidad mundial, siendo el cuarto país ahora mismo del mundo, empatado con Australia y por detrás de Singapur, Suiza y Japón, donde la población vive más años, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, la esperanza de vida en el momento de nacer en los hombres alcanza ahora mismo, a fecha de 2017, los 80,4 años y en las mujeres los 85,7 años. A pesar de esta distinción, si miramos un poco la evolución desde 1975, vemos que el aumento de este indicador en los últimos años ha sido mayor en los hombres que en las mujeres. En España es cierto que tenemos que tener en cuenta también otro indicador, que son los años de vida saludable, que una cosa es la esperanza de vida y cuánto vivas tú, y otra diferente que hay que tener en cuenta es cómo de sano vivas tú esos años que estás viviendo, ¿no? Pues en España los años de vida saludable, concretamente tengo el dato, se sitúan en los 66,7 años. Y en este caso son los hombres quienes tienen un dato superior, que son 67,5 y 66,1 las mujeres. ¿Vale? Es decir, aproximadamente durante 16,1 años se vive con algún grado de limitación en la actividad. Bueno, pues estos dos factores, el descenso de la natalidad que acabamos de ver y el incremento de la esperanza de vida, nos dan como resultado un crecimiento natural. El crecimiento natural, para hacer un breve repaso a la definición, no es más que la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones que se producen en una población en un determinado periodo de tiempo. En concreto, la situación española lo que nos indica es que la natalidad ha descendido y la esperanza de vida ha aumentado. Luego el crecimiento natural es negativo, ¿vale? A ver, en esta tabla de aquí lo podemos observar. En 2017 el envejecimiento de España se intensifica tras registrar el peor saldo vegetativo. Vemos que en el año 2015 ya comenzó y en 2017 ha sido muy pronunciado. España presenta más defunciones que nacimientos por tercer año consecutivo y es la segunda vez que sucede en la última década. Es verdad que en 2016, como ves, se produjo una mínima diferencia de 503, pero en general el dato de 2017 es aplastante. El saldo vegetativo es de 31.245 personas.
En la siguiente tabla, lo que comparamos, al igual que hacíamos antes con la tasa de natalidad, lo hacemos ahora con el crecimiento vegetativo. Y lo que hacemos es analizar los datos del primer semestre de 2018. En los primeros 6 meses, si veis en este gráfico, la línea roja lo que indica son las defunciones, ¿vale? Que van en incremento. Y la línea azul indica la natalidad, que como decíamos antes, va en descenso. Entonces, la diferencia es el crecimiento vegetativo. Pues bien, los números que aparecen arriba es el crecimiento vegetativo de cada año. Pues como vemos, en los primeros 6 meses del año 2018 murieron en España 226.384, bueno, murieron 226.384 personas y el crecimiento vegetativo fue de 46.590, un crecimiento negativo. ¿Cuál es la perspectiva futuro? Si cogemos, hay unas tablas en internet, una página en la que puedes ver la perspectiva de la población española en el presente y vas andando hacia el futuro en los años, ¿no? Esto lo puedes comparar no solo con la española, sino que lo puedes ir comparando con otros países. Es realmente muy interesante ver cómo estamos en relación a otros países. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, en 2018, como veis, nuestra pirámide es estrecha por abajo y en los años, a partir de 40, 44 años, se va intensificando, mientras que en 2026 cada vez se va a ir estrechando más de 0 a 40 años y, sin embargo, se va ensanchando, vamos envejeciendo lo que es la parte a los 60, 70 años y en 2050 ya nuestra pirámide ha dejado de ser una pirámide, es más es vertical, muy estrecha por abajo, se va estrechando hasta que arriba se ensancha un poco. Esto es una perspectiva, no podemos decir que se vaya a producir así en 2050. Para esto tendríamos que decir que de mantenerse todo como lo tenemos actualmente en 2018, estos serían los resultados. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí intervienen las políticas migratorias y las políticas de natalidad. Ahora bien, las políticas de natalidad, hay que decir que el efecto de las mismas no se ve hasta mucho más largo plazo del que necesitamos ahora mismo para hacer frente a esta situación. Entonces, van a ser las políticas migratorias las que van a poder a lo mejor cambiar esta situación. ¿Cuáles eran los factores transversales? Hasta ahora lo que hemos visto ha sido que la situación demográfica en España se ha debido, en primer lugar, a la natalidad y, en segundo lugar, al aumento de la esperanza de vida, ¿no? Luego os decíamos que había una serie de factores transversales que afectaban a todos, a esos dos indicadores. Bueno, el primero de estos factores que queremos comentar y que afectan, en nuestra opinión, al descenso de la natalidad es la abrumadora incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En el año 2000, las mujeres participaban en el mercado de trabajo con una intensidad creciente cuando eran más jóvenes y, sin embargo, cuando tenían el primer hijo, se retiraban del mercado. Esto en el año 2000. Sin embargo, en el año 2013, el perfil por edad de empleo de la mujer era casi idéntico al de los hombres. Si bien es cierto que la mujer ocupaba posiciones más bajas en la escala profesional, lo cierto es que mujeres y hombres estaban igualados. ¿Y qué cabe esperar? Pues que esto continúe así y que finalice en el momento en el que exista una igualdad entre los hombres y mujeres, al menos en términos de su participación en la fuerza de trabajo. Principalmente, este factor, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que afecta es a la tasa de natalidad. En segundo lugar, nuevas formas de entender la vida. Yo creo que esto somos capaces de verlo todos hoy en día, ¿no? Vivimos en una sociedad radicalmente diferente, nuestros valores y, sobre todo, nuestras formas de entender la vida, nuestras prioridades, todo es absolutamente diferente a hace 20 años. Y esto, inevitablemente, ha acabado afectando a nuestra situación demográfica. Esto es lo que para nosotros puede llegar a explicar que la edad a la que se tiene el primer hijo haya pasado de los 20 años, ahora mismo en 2017 se sitúa en los 32 años, casi pasados ya los 32 años, ¿vale? El tercero de los factores son las mejores condiciones laborales. Estas condiciones laborales actuales han provocado una mejora en el estado de salud de los trabajadores. Son pocas las compañías que no tienen ya en su estrategia tener en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de salud para garantizar su bienestar físico, especialmente su bienestar físico, también su bienestar emocional, de manera que se pueda mantener la productividad, ¿no? Y de manera que el trabajador pueda trabajar mejor. Como veremos además en la segunda parte del webinar, en la que os queremos traer unas breves prácticas que se realizan
en el ámbito de la gestión del talento senior, el primer factor, al menos a nivel Europa, el primer factor en el que se trabaja cuando se habla de la gestión del talento senior es en las condiciones de trabajo, en cómo hacer que los trabajadores se encuentren mejor, se encuentren más a gusto y puedan mantener esa productividad. El tercer de los factores transversales son las mejores condiciones sanitarias, ¿no? ¿Cómo es posible que en el último siglo la esperanza de vida aumente en 10 horas o a un ritmo de 4 años cada década o 10 horas cada día? Bueno, pues al final nuestro sistema público de salud, con sus más y con sus menos, ¿no? Pero nuestro sistema público de salud, las últimas investigaciones, los avances en el campo de la salud, esa nueva actitud que tenemos más preventiva que reactiva ha hecho que nuestra esperanza de vida aumente. El siguiente de los... Bueno, y ahora estos son, como decimos, los factores que creemos que afectan a ese descenso de la natalidad y a ese aumento de la esperanza de vida. ¿Cómo impacta todo esto? ¿Cómo llevamos todos estos datos de la población? Que como vemos, la población tiende a envejecer, está ahora mismo envejecida y tiende a envejecer más. ¿Cómo afecta toda esta situación al mercado laboral? Bueno, pues en los últimos 10 años, por seguir haciendo esa comparación de cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y cómo nos vemos en el futuro, en los últimos 10 años se han realizado los siguientes cambios. En la población, los jóvenes han descendido, entendiendo por jóvenes los profesionales entre 16 o las personas entre 16 y 29 años. Ellos han descendido un 19,1%. Y, sin embargo, los seniors han aumentado un 20%. Esto corrobora un poco lo que veíamos al principio, ¿no? Hay menos natalidad y hay más esperanza de vida. Desciende el número de jóvenes, aumenta el número de seniors. ¿Qué es lo que sucede con la población activa? Bueno, pues con la población activa los jóvenes evidentemente descienden un 34,4% y, sin embargo, los seniors, fijaos, aumentan un 49%. Con la población ocupada, pues tiene el mismo reflejo, ¿no? La ocupación baja un 2,4%, pero igualmente bajan los jóvenes un 37%, y sin embargo los seniors aumentan en un 41,9%. Todos estos datos, ¿qué es lo que nos hace ver? Pues que somos más productivos, hacemos más actividad económica con un 6,3% menos de trabajadores que en 2008. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se consolida con un 7,5% más de actividad que en 2008. Eso lo vemos cuando ponemos en la población activa como la mujer senior ha aumentado un 81%, y en la población ocupada un 73,7%. Y fundamentalmente nuestra conclusión con todos estos datos es que nuestra oferta de trabajo está envejeciendo y vamos a tener que aprender a gestionar una fuerza de trabajo más mayor. Ya no contaremos con tantos jóvenes, sino que tendremos a los jóvenes que el mercado no nos proporciona y que, como vemos, cada vez va siendo menos, y a los mayores que ya tenemos en nuestras plantillas. ¿Qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del futuro? Como decimos, si la situación se mantiene con estas mismas perspectivas, pues las personas entre 30 y 54 años se reducirán un 11% respecto a 2018. Y los mayores de 55 años, sin embargo, aumentarán un 24,1%. Los españoles está claro que cada vez vamos a tener que trabajar más hasta edades más avanzadas. Ahora mismo entre los 65 y 67, pero todo en nuestra mente está que probablemente vamos a tener que trabajar más allá de los 67 años, ¿no? Es que si no, el sistema de pensiones es difícilmente sostenible. Ahora mismo, tal y como está, no alcanza. Muchos españoles van a tener además que retrasar su edad de jubilación forzosamente porque no van a tener las condiciones económicas necesarias para poder jubilarse o poder retirarse. No digamos el tema de las jubilaciones anticipadas, no se van a poder sostener tampoco, ¿no? Y todo esto a qué nos lleva a que vamos a tener que afrontar los profesionales de recursos humanos nuevos retos en la gestión de los equipos. La necesidad de gestionar equipos más seniors, la necesidad de gestionar esos equipos diversos, diferentes en cualidades, en edades, en género, en cultura, en todo. Vamos a tener que aprender a gestionar personas desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Esta situación demográfica, este reto demográfico del que hablamos, lo podemos ver desde tres perspectivas. Las consecuencias nos llevan a tres perspectivas. Desde el punto de vista macro, ¿a qué afecta? Lo acabamos de decir, ¿no? Al sistema de pensiones y al sistema de protección. El sistema de la salud, la dependencia, vamos a tener que resolver esta situación. A nivel personal, las personas nos vamos a tener que preparar para vivir más y para trabajar más. Y a nivel empresarial, ¿cuál es la situación? Primero, se abre lo que algunos están denominando la economía de los mayores, ¿no? Un mercado en el que va a haber productos y servicios
destinados a esa nueva población, a esa población a partir de los 80 años, 70 años, y en segundo lugar la gestión del talento senior. Necesitamos gestionar este talento para que nuestras compañías continúen trabajando y continúen con buenos resultados. Bueno, ahora vamos a comentar esa gestión la gestión concreta del talento senior. Yo no sé si algunos de vosotros conocéis el estudio que realizó People Matters el año pasado. En el año 2018, People Matters y el Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional del Instituto de Empresa, de la mano de Rafael Puyol, llevamos a cabo un estudio sobre los trabajadores seniors en la empresa española. Este estudio lo que pretendíamos es que fuese una guía a las empresas españolas en la formulación de prácticas que les permitiesen gestionar este talento senior en sus plantillas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue coger tanto empresas españolas como empresas europeas, principalmente porque queríamos confrontar cómo era la situación en España, que ya intuíamos que íbamos a ir mucho más retrasados que los países nórdicos, y ver qué prácticas estaban realizando en uno y otro sitio. Las conclusiones os las voy a comentar al final, pero estoy segura que algunas ya las podéis imaginar, ¿no? Fruto de este trabajo y experiencia de más de 10 años en la investigación de tendencias del mercado laboral y en el ámbito de la diversidad y bienestar corporativo, desde People Matters sí que venimos alertando ya desde hace tiempo, como os decimos, del desafío que supone la gestión del envejecimiento y de la importancia de una gestión eficaz y anticipada de las plantillas de trabajo desde la perspectiva demográfica. Esto no es como en algunos otros aspectos de recursos humanos que tú dices, bueno, pues tengo un resultado de clima, ¿no? La encuesta de clima me arroja un resultado malo. Llevo a cabo una serie de acciones y a lo mejor en un periodo de 2 a 4 años consigo cambiar esos resultados. Bueno, la gestión del envejecimiento de las plantillas no es algo que se pueda abordar y se pueda solucionar en 2 años. Necesitamos tener una actitud de prevención, empezar ya a anticiparnos a nuestra situación, ¿vale? Y es algo que ya vamos tarde. Podemos avanzar que ya vamos tarde porque tendríamos que haber empezado hace mucho tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, como resultado de este trabajo de investigación, nosotros concluimos que la gestión del aging se está realizando desde 8 ejes y estos 8 ejes los vamos a ir comentando. Vamos a comentar las prácticas que están realizando los países. No vamos a decir qué empresa de qué país ha realizado cada una de las prácticas. Esto lo vais a tener todo en el estudio que está colgado en nuestra página web y que podéis descargaros, tanto el informe ejecutivo como el informe completo, ¿vale? Pero vamos a ir comentando cada uno de estos ejes que, como decimos, es los ejes desde los que las empresas que actualmente están gestionando el envejecimiento de sus plantillas están trabajando, ¿vale? ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, pues en primer lugar, todo lo relacionado con la sensibilización y el reconocimiento. En segundo lugar, la seguridad y salud laboral. ¿Os acordáis que decíamos al principio que la mejora del entorno de trabajo, ¿no?, es uno de los principales factores que abordan las empresas cuando quieren ponerse a gestionar el envejecimiento de sus plantillas? En tercer lugar, el desarrollo profesional, todo lo que tiene que ver con mantener al trabajador mejorando día a día, teniendo la formación que necesita y siguiendo adaptado al día a día. En cuarto lugar, tenemos la organización y entorno de trabajo, los beneficios por edad, que cada vez son más las empresas las que en su catálogo de beneficios incluyen algunos relacionados con la edad. Un ejemplo, pues cuando a partir de los 60 años continúas en la empresa, tienes más días de vacaciones, por ejemplo. En quinto lugar, tenemos el reemplazo generacional y sucesión, una cosa muy importante porque nos hemos encontrado con empresas que a lo mejor han cogido y han adoptado una serie de medidas, han realizado jubilaciones anticipadas, se han quitado un grueso de la plantilla que a partir de los 50 años y luego se han dado cuenta que no tenían a nadie con la experiencia y el conocimiento, el expertise necesario para llevar a cabo su actividad. O sea, te has descapitalizado tú mismo, has prescindido de una plantilla que necesitabas, de unas personas o profesionales que necesitabas que transmitiesen su conocimiento a la siguiente generación. Entonces, este es un tema que hay que tratar muy delicadamente y viendo en qué momento se pueden hacer según qué cosas, ¿no? En séptimo lugar, tenemos los modelos flexibles de acceso a la jubilación y, por último, y una cosa que es muy poco habitual en España y que, sin embargo, sí que lo es en el extranjero, es la preparación para la jubilación. Comenzamos, en primer lugar, por salud y bienestar, ¿vale? Este es el primero de los ejes que se abordan. Bueno, en materia de salud y bienestar, aquí se incluyen todas aquellas prácticas
medidas y acciones tanto de cuidado de la salud como de carácter preventivo para garantizar el bienestar físico y el bienestar psicológico de los profesionales seniors, asegurando así un nivel de salud con un impacto sobre su desempeño y absentismo. Concretamente, las prácticas relacionadas con esta medida, a ver si las encuentro, que no quiero olvidarme de ninguna, me parecen importantes y además, bueno, os pueden dar alguna idea si estáis pensando en gestionar, ¿no? A ver, un momentito. Vale, mira, aquí tenemos en materia de salud y bienestar, tenemos la promoción de hábitos saludables, actividades físicas. Hay muchas compañías que ya, concretamente hay una compañía que tiene una campaña de subir y bajar escaleras. También tenemos medidas relacionadas con la alimentación saludable. Tenemos medidas relacionadas con la prevención del estrés y las técnicas de relajación. Todo esto son medidas que promocionan hábitos de vida saludable. Luego tenemos medidas relacionadas con la prevención y detección de enfermedades. Cada vez más las empresas, en materia de reconocimientos médicos, lo que hacen es ampliar las cosas, digamos, o los aspectos que se analizan en esos reconocimientos médicos, ¿no? Por ejemplo, se pone el foco en enfermedades cardiovasculares, se hacen iniciativas específicas para el colectivo seniors, como por ejemplo riesgos musculoesqueléticos, vista cansada, condiciones pulmonares y de corazón, cáncer de próstata, cáncer de pecho, riesgos psicosociales y del entorno. Hacen programas de vacunación. Bueno, son toda una serie de programas. Está estudiado que a determinadas edades hay mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades y, por lo tanto, se hace una campaña especial de prevención y detección de esas enfermedades, ¿no? Y luego también tenemos las medidas relacionadas con la prevención de accidentes. Hay campañas de seguridad vial, por ejemplo, nos hemos encontrado en algunas empresas. El segundo de los ejes sobre los que se trabaja la gestión del talento senior es el desarrollo profesional. En este caso, el desarrollo profesional son el conjunto de acciones dirigidas a lograr el crecimiento profesional de las personas en las organizaciones, tanto desde la perspectiva de gestión de carreras como de la gestión del conocimiento. Y lo que se pretende con ello es evitar la obsolescencia de los conocimientos de los profesionales mayores, ¿no? No puede ser que un profesional mayor, por ser mayor, ya no pueda aprender nuevas tecnologías, nuevas herramientas o nuevas formas de trabajar. Estamos muy acostumbrados a que el crecimiento de un profesional se produzca desde su entrada, pongamos 25, 26 años, a los 30, a los 40 y a partir ya de los 45, 48 ya parece que dejas de promocionar. Bueno, pues todo un conjunto de medidas están también destinadas a lograr ese crecimiento del profesional durante toda su carrera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, entre otras medidas, la gestión del conocimiento, el mentoring y mentoring inverso, ¿no? No solo el mayor enseña al joven cuando se incorpora, sino que también el joven tiene que enseñar al mayor. Esta avanzamos ya, que es una de las prácticas más consolidadas en España. Tenemos también, además, alguna otra empresa ha realizado lo que llama el banco del conocimiento, ¿no? Es un inventario de conocimientos específicos y genuinos asociados a un experto senior. Es una manera de tener ahí guardado todo el conocimiento. Otra de las medidas, un comité de expertos. Una de las compañías con las que trabajamos creó un comité de expertos, que es un órgano asesor de expertos seniors que asesoran al más alto nivel ejecutivo. Es una buena idea también con la que contar a la hora de tomar decisiones. Otras medidas más relacionadas con el desarrollo profesional incluso, bueno, pues la digitalización de los profesionales seniors, ¿no? Crear programas de formación que les facilite ese proceso de cambio. Se encuentran también aquí en este grupo de medidas proyectos multidisciplinares y plan de insourcing de actividades, talleres sobre opciones de carrera y diseños de planes de carrera también para el profesional senior, no solo para el recién incorporado o el que lleva en la compañía 5 años, promociones en función de la experiencia y un programa de rotación laboral, por ejemplo, para poder ir aprendiendo en distintas áreas y sesiones de formación para la actualización de conocimientos. Es fundamental en este eje, en el desarrollo profesional, que mantengamos a todos nuestros profesionales, juniors y seniors, actualizados en el ámbito del conocimiento. Tenemos el siguiente de los ejes es la organización y el entorno de trabajo. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, estas medidas son iniciativas puestas en marcha para adaptar las condiciones físicas de los puestos al perfil de los profesionales, así como alternativas para el desarrollo de funciones acordes a las necesidades de las personas en función de su ciclo vital. Es decir, hay personas, bueno, a todos nos pasa que a partir de una edad
tus condiciones físicas varían, ya no puedes hacer lo mismo que cuando eras más joven. Bueno, pues hay compañías que al ver esta situación, al diagnosticar esta situación, lo que hacen es cambiar al empleado de puesto de trabajo para que desempeñe otras funciones. En las prácticas que tenemos en el estudio veréis que hay una compañía que tiene una práctica, está bastante desarrollada y en la que precisamente cuenta esta práctica, en la que se movieron a trabajadores que tenían un trabajo muy físico, muy físico, se los llevaron a otros puestos de trabajo que requerían menos esfuerzos físicos y en su lugar pusieron a personas más jóvenes. De esta manera, además, se produjo un tiempo de tránsito en el que el mayor transmitió sus conocimientos al más joven. De esta manera, ¿qué te garantizas? Pues primero la transmisión del conocimiento, ¿vale? El reemplazo generacional y, por otra parte, que el profesional senior siga motivado y siga trabajando. Otra de las prácticas muy interesantes en el ámbito de la organización y el entorno de trabajo es una que llevó a cabo una empresa del sector de automoción en Alemania, creo que fue Alemania. Concretamente lo que hizo fue cambiar el calzado de los profesionales. Los profesionales se dedicaban a hacer las palancas de cambio de los coches. Entonces lo que hizo fue cambiar el calzado y cambiar los suelos. Bueno, pues con ese cambio crearon además una prueba piloto con una serie de trabajadores mayores, hicieron estos cambios en el espacio físico, en el entorno de trabajo y luego midieron los resultados. Bueno, pues resulta que no solo estaban produciendo menos en este caso, sino que habían incrementado su productividad respecto a los otros grupos. Es una práctica muy interesante y en la que efectivamente se han medido los resultados. Si tú modificas esas condiciones que en tu día a día puede hacer que por tu edad más avanzada vayas más lento o estés más incómodo, vas a obtener buenos resultados. ¿Esto qué requiere? Requiere un diagnóstico previo para ver qué circunstancias son las que te pueden estar afectando, ¿vale? En este caso, además, tenemos también, entre otras medidas, el rediseño de los puestos de trabajo. Tenemos también la reubicación, como decíamos antes, otra de las prácticas, reubicación y los esquemas de rotación en puestos y la solicitud de feedback de manera regular de los profesionales seniors. Si tú necesitas saber cómo el puesto de trabajo puede estar afectando al trabajador, lo mejor es preguntárselo. Entonces, hay compañías que incluían encuestas periódicamente para conocer esta situación. Como os decía al principio, otro de los ejes sobre los que se trabaja, tanto en España, las pocas compañías que están trabajando, como en Europa, son la flexibilidad laboral, son los beneficios de edad. Y dentro de los beneficios por edad, concretamente había 8 que se estaban repitiendo en algunos países. La flexibilidad laboral, las bonificaciones, las pensiones, plataformas de inversión, el seguro médico, el aumento de vacaciones, los seguros complementarios y la paga extraordinaria. Son medidas, todas ellas, que reconocen ventajas para el colectivo de profesionales seniors, tanto durante el desarrollo de su actividad profesional, tanto durante el tiempo que el profesional está en nuestra compañía, como una vez que han accedido a la jubilación. Este capítulo es realmente interesante en el estudio porque podéis ver distintas prácticas que se han llevado a cabo. Algunas de las cuales puedo ir mencionándolas, por ejemplo, el aumento de días de vacaciones a partir de los 60 años. Es cierto que no suele ser antes de los 60, ¿vale? Bonificaciones en los seguros de hasta el 50%. Cobertura completa de los seguros médicos para profesionales y sus familiares. Seguros complementarios y accesos a plataformas de inversión privada en condiciones más ventajosas. Con esto lo que queremos es fomentar el ahorro, ¿no? Programas de pensiones para profesionales con más de 10 años de antigüedad. Copago en las pólizas de salud hasta la edad de jubilación. Acuerdos de flexibilidad laboral. Esta es una medida que también se repetía mucho, ¿no? Horarios de trabajo, reducciones de jornada, traslados, acumulación de días libres, los turnos de trabajo. Todo esto son aspectos que afectan mucho al profesional a medida que va avanzando su edad. Por lo tanto, acuerdos de flexibilidad laboral es una de las medidas que también habrá que adoptar cuando tratemos de gestionar plantillas envejecidas. El siguiente de nuestros ejes son los modelos flexibles de acceso a la jubilación. En este caso son nuevas modalidades de trabajo, como decimos ahí, nuevas modalidades de trabajo flexibles y compatibles con la jubilación, así como acciones encaminadas a facilitar la transición a esta nueva etapa de vida de las personas. Ahora mismo, estas medidas quizás sí que nos suenan más en España, como por ejemplo, la cobertura de vacantes internas de carácter temporal en niveles directivos. Un director se nos da de baja y podemos recurrir a una persona que va a pasar a jubilación, se hace un contrato y vuelve a incorporarse durante un periodo de tiempo para cubrir
ese puesto concreto de forma temporal. Esto cada vez se hace más también. En vez de traer a una nueva persona y que tenga que aprender, lo que hacemos es recurrir a un profesional senior, ¿no? Esta reserva laboral también se lleva a cabo para apoyar en proyectos específicos. Nos entra un proyecto muy importante, necesitamos profesionales, pero profesionales con experiencia, profesionales seniors. Bueno, pues podemos recurrir también a este colectivo para sustituciones, para la cobertura de bajas, etcétera. Con estos profesionales se pueden cubrir estas situaciones que nos generan mucho estrés y de una manera además muy exitosa. Igualmente, en estos modelos flexibles de acceso a la jubilación tenemos también medidas relacionadas con el aprovechamiento y la transferencia del conocimiento, ¿no? Al final, el asesoramiento, la formación, la transferencia del know-how durante un periodo de tiempo a nuevos profesionales más jóvenes mientras se ocupan puestos de menor exigencia. Es lo que decíamos antes. Participación en el desarrollo de nuevas estrategias de mercado, de reestructuraciones. Estos profesionales al final han estado trabajando durante muchísimos años. La experiencia y el conocimiento que tienen ellos es enorme y no lo puede alcanzar una persona de 30 años. Entonces, el conocimiento y la transferencia que nos pueden hacer del mismo es muy importante gestionarlo, ¿no? Cesión de profesionales seniors para labores de asesoramiento a otras empresas. Hay consultoras ya creadas de profesionales seniors. Siguiente de los ejes, el reemplazo generacional y la sucesión. Es algo a lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Son todas las acciones encaminadas a facilitar ese reemplazo generacional dentro de las organizaciones, asegurando un relevo ordenado de los profesionales. No puede ser que nos quedemos que de repente hagamos unas jubilaciones anticipadas, nos quitemos a toda una población, a todo un colectivo mayor de 55 años y luego de repente nos entre un proyecto y no sepamos hacerlo porque no tenemos a los profesionales necesarios para hacerlo con el conocimiento necesario. Entonces, tenemos que hacer un reemplazo generacional y asegurar esa sucesión, pero de manera ordenada. Tenemos también el eje de la preparación para la jubilación. Son sobre todo medidas encaminadas a concienciar a los profesionales sobre los distintos aspectos claves tras la jubilación. Es muy impactante en cualquier persona, yo creo que nos impactaría mucho pasar de tener un horario de trabajo, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y de repente un día levantarte y ya no tener que trabajar, ya no tener que ir. El shock es importante. Bueno, pues hay muchas empresas en el extranjero que ya están trabajando sobre estos aspectos, sobre el tema del ocio. Es importante tener ocio o tener hobbies una vez que llegas a la edad de jubilación. Las relaciones sociales, la tecnología, parece una tontería, pero hoy en día ya necesitas conocer cómo funcionan las nuevas herramientas. Se me ocurre, por ejemplo, pues para pedir comida. Antes a lo mejor llamabas por teléfono y ahora ya hay restaurantes que no te cogen el teléfono, sino que todo funciona por una app. Bueno, pues si tú encima te ves sin trabajo, porque ya estás jubilado, estás en casa y no puedes hacer cosas porque no conoces las herramientas, bueno, pues todo eso hace que la situación sea realmente complicada. Y luego además hay un tema también de planificación financiera. Hemos descubierto a través del estudio que hay muchas compañías, especialmente las nórdicas, las que están trabajando en este tema de planificación financiera, en cómo llegar a esa edad de jubilación en unas condiciones económicas que nos permitan disfrutar realmente de ese tiempo merecido de descanso. Por último, tenemos el eje de sensibilización y reconocimiento, muy importante a lo largo de toda la carrera del profesional, pero más aún si cabe también a los profesionales seniors que parece que tienen un estigma, ¿no? Ahí, bueno, pues ya no produce, ya no es rentable, trabaja menos, se cansa más, etcétera, ¿no? No son capaces de aprender cosas nuevas. Bueno, pues todo eso hay que romperlo y hay que llevar a cabo medidas orientadas a generar esa actitud inclusiva en nuestras empresas mediante la concienciación y la puesta en valor de estos profesionales, ¿no? En este caso, pues tenemos algunas medidas, por ejemplo, como el reconocimiento social y la generación de apoyo intergeneracional. Hay empresas que dedican un apartado especial de sus intranet, ¿no?, a comunicar anécdotas e hitos destacables del colectivo senior. Se hacen también talleres específicos de gestión multigeneracional para managers, talleres de sesgos inconscientes. Tenemos muchos sesgos relacionados con la edad que tenemos que ir rompiendo porque ello nos puede llevar a tomar decisiones nada objetivas por estar afectados por esos sesgos, ¿no? Tenemos también medidas relacionadas con los equipos intergeneracionales para la generación de ideas, ¿no?, de forma conjunta. Hay empresas que hacen equipos de distintas edades, aparte de distintos géneros, distinta cultura, tal, sino que también incluyen esa diversidad de edad
precisamente para que las ideas que broten de esos equipos sean diferentes. De esa manera vas generando esa actitud inclusiva. Quizá lo fundamental de estas acciones de sensibilización y reconocimiento es generar una actitud inclusiva en nuestras organizaciones. Hemos trabajado durante mucho tiempo con la inclusión de culturas, venimos trabajando en la inclusión de género, tenemos que trabajar en la inclusión de la edad, en el valor que aportan tanto los más jóvenes, porque muchas veces también hacia los jóvenes tenemos sesgos, como los más mayores, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Las 4 ideas principales que nosotros sacamos de este estudio que hemos realizado, que como decimos, meteros en nuestra página web, está ahí el enlace en el apartado de estudios, os lo podéis descargar y veréis todas estas prácticas más desarrolladas puestas en un contexto también, en una empresa, son empresas que se conocen y vais a poder coger ideas, ¿no? Cada vez más empresas son las que comienzan a mostrar preocupación y sensibilidad por la gestión de estos profesionales seniors, aunque en la práctica todavía se encuentran en una fase muy embrionaria. Nos hemos encontrado con que a la hora de hacer el estudio eran muchas las empresas que sí que se habían puesto a pensar en ello, pero todavía estaban en fases iniciales y no tenían, por ejemplo, pues datos medidos, como esta empresa alemana que os decíamos, que ya había aplicado la medida y había medido resultados. Bueno, en España todavía vamos un poco más despacio, ¿no? La mayoría de las compañías desarrollan iniciativas concretas, pues por ejemplo, intento actuar sobre el estado de salud de los profesionales con reconocimientos médicos más ampliados, ¿no? O a veces medidas aisladas, pero sin embargo son muy pocas las que gestionan el talento senior con una visión holística, una visión integral, una visión en la que yo ataque varios ejes a la vez para que todo ello me produzca un resultado. En tercer lugar, Europa como punto de partida para guiar los primeros pasos en la gestión del aging está clarísimo, ¿no? Los países nórdicos y Alemania están a la cabeza. Son las prácticas más diferenciales, van por delante. Sin embargo, España tiene muchísimo recorrido de mejora, pese a que somos el país más envejecido de la Unión Europea. Sin embargo, somos el país con más recorrido de mejora porque no terminamos de arrancar, no terminamos de creernos el problema que se nos viene encima. Y además tenemos las prácticas más tradicionales asociadas a esa vigilancia de la salud. Nos olvidamos del desarrollo profesional, nos olvidamos de la sensibilización y el reconocimiento a los mayores, nos olvidamos del entorno de trabajo. Hay muchas más cosas que tenemos que atender. Y en cuarto lugar, la gestión del envejecimiento, como decíamos al principio, requiere una planificación de las plantillas actuales. No podemos pretender que lo que hagamos hoy ya nos vaya a cambiar los resultados mañana. No podemos esperar a tener el problema encima, aunque creemos que ya muchas compañías lo tienen encima, pero no podemos esperar a que llegue ese momento crítico para podernos hacer cosas y obtener resultados en un corto plazo de tiempo que nos permita que nuestros resultados no se vean afectados, nuestros beneficios no se vean afectados. Necesitamos ser previsores, necesitamos empezar ya para obtener resultados y que el impacto de ese envejecimiento de nuestra plantilla no sea tan elevado. Con todo ello, en nuestro estudio también lo veréis, que los grandes bloques de objetivos en los que impacta la gestión del aging, al final todas estas prácticas, lo que vemos es que las medidas que puedes adoptar en esos entornos afecta a la productividad. Tus profesionales van a ser productivos cuanto mejor se encuentren y en mejores condiciones estén. Afecta también a la cultura inclusiva que tú generas en tu propia compañía y que, como sabemos ya, porque numerosos estudios lo indican, esto afecta también a los resultados. En tercer lugar, a la sostenibilidad del negocio. Todos los negocios necesitamos que produzcan beneficios. No hay otro fin en las compañías. Necesitamos resultados y necesitamos buenos resultados. Para ello necesitamos tener trabajadores en un nivel de producción óptimo y además necesitamos pensar también, para mantener esos negocios, en la transmisión del conocimiento de aquellos que ya se marchan hacia los que se incorporan a nuestra compañía. No podemos descapitalizarnos intelectualmente, no podemos perder ese conocimiento y esa inversión que hemos hecho en los profesionales para que su conocimiento sea el que es. Tenemos que hacer que el conocimiento continúe en nuestra compañía. Y por último, la pérdida del miedo a la jubilación. Hay muchas veces que tenemos a muchos profesionales que ya no quieren trabajar, están desmotivadísimos, ellos ya quieren estar en casa, sin embargo, no pueden. Primero, porque les puede dar miedo psicológicamente, ¿no?, enfrentarnos a esa situación, lo cual es muy lógico. Y luego, aparte, también por una situación económica. Tenemos que trabajar estos aspectos. Tenemos que trabajar la planificación financiera. Tenemos que trabajar sobre la situación del profesional senior a partir
de cierta edad, en los jóvenes, en los hobbies, en la cultura, en la tecnología, todos esos aspectos que decíamos, ¿no? Como digo, el estudio de los trabajadores seniors en la empresa española se encuentra colgado en nuestra web. Puedo adelantar que todavía esto no lo habíamos anunciado, estamos trabajando en un segundo estudio que verá la luz ahora en el año 2019. Un segundo estudio que, al igual que el primero, va a recoger las prácticas, unas prácticas además súper interesantes en países, en 9 países de la Unión Europea. Entre ellos estará España, serán 2 prácticas nuevas que no aparecen en ese estudio anterior, y tendrán 2 prácticas de cada uno de los países, no todos los países de la Unión Europea, hemos seleccionado unos cuantos y os adelanto, ya tenemos el primer borrador y es un estudio muy, muy interesante. De momento tenéis colgado este primer estudio que os da una imagen muy buena de cómo se está gestionando el talento senior tanto en España como en el extranjero, para que podáis contrastar un poco cómo evoluciona la situación. Y sin más, os animo de verdad a que gestionéis este talento, a que penséis aquellas pequeñas acciones que pueden ir cambiando la situación poco a poco, que pueden hacer que nuestras plantillas se encuentren mejor, estén mejor y entre todos gestionemos este tsunami, ¿no? Como decía Alfonso Jiménez en uno de los artículos que publicó hace poco, un tsunami demográfico. Esperemos que entre todos podamos hacer frente al mismo, pero para eso necesitamos comprometernos y comprometernos desde ya, porque cuando llegue va a ser imparable. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, cuestión, algo que comentar, pues comenzamos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Elena, por tu exposición. Como dices, vamos con algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera es, ¿cuál es la mejor manera en la que se puede transmitir ese talento senior, su expertise, a generaciones más recientes como millennials, generación Y, etcétera? Comentabas mentoring, pero ¿cuál creéis que es la manera más efectiva? Para nosotros, y fíjate, esto ya lo digo a nivel personal, experiencia propia, ¿no? Nosotros aquí en People Matter somos una consultora de gestión de personas, tenemos muchas edades aquí y la mejor manera de transmitir este conocimiento, y lo vemos día a día, es la creación de equipos diversos. Un equipo formado por profesionales seniors, profesionales con experiencia, profesionales con unas competencias que se tardan mucho en adquirir, ¿no? O en desarrollar, en mejorar. Entonces, equipos formados por profesionales más mayores y equipos formados por profesionales jóvenes, esos equipos son maravillosos, porque al final el conocimiento se va adquiriendo poco a poco y se adquieren en los dos sentidos, ¿eh? El mayor proporciona su visión, proporciona su expertise y el joven también a la vez está proporcionando ideas y nuevas formas de trabajar. Entonces, para nosotros, la mejor manera de transmitir el conocimiento es trabajar en equipo y en equipos diversos. Tendemos muchas veces a crear equipos, bueno, es que vamos a crear solo equipos de gente que se parezca, de gente joven, de gente tal. No, 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 no. Equipos diversos. Esa es, sin duda, una de las mejores medidas. A la hora de hacer todo este tipo de medidas y de iniciativas que has comentado en los distintos ámbitos, ¿las empresas realmente, antes de ponerlas en marcha, cuentan y preguntan al talento senior estas actividades o se cuenta con ello? Se cuenta porque, como decíamos al principio, tú puedes imaginar, por ejemplo, en esta fábrica de automóviles, ¿no? Puedes imaginar que estar dándole un trabajo repetitivo, ¿no? Con un martillo todo el tiempo, pues que el brazo se les cansará. Eso nos lo podemos imaginar todos. Pero ¿puedes tú imaginar que el suelo, que no estuviese muy acolchado, que el suelo estuviese afectando a su dolor de rodillas? Pues a lo mejor no llegas a ver esas pequeñas cosas que solo el trabajador ve en su día a día. Entonces, lo que vimos en muchas de las prácticas es que previamente se hacía una encuesta o unas entrevistas. Sobre todo, es inevitable y es muy triste decir que tu país es el que en peor situación está, pero es así. Sobre todo en el extranjero, es innegable que primero se tiene que hacer unas entrevistas o unos diagnósticos, hablar con los empleados seniors, contar con ellos, ver cómo se encuentran y qué es lo que necesitan para continuar. Esto, al menos en cuanto a las condiciones físicas, pero es que también en el resto de situaciones tú tienes que preguntar primero y una vez que obtengas la información adoptas las medidas necesarias. Entonces, sí, la respuesta es sí. No todas las empresas lo hacen, hay veces que nos ponemos a hacer medidas sin preguntar, pero lo ideal es hacerlo.
Otra de las cuestiones es cómo casa un poco la microgestión obsesionada por el beneficio a corto plazo de algunas empresas con la gestión del aging. Bueno, ese probablemente somos muy cortoplacistas. La cultura española es muy del corto plazo. Nosotros adoptamos medidas para obtener resultados en este ejercicio económico o 2 ejercicios económicos más allá, ¿no? Bueno, realmente es quizá una de las principales barreras a la hora de gestionar el envejecimiento. Pensamos que como no nos va a dar beneficios ahora mismo, pues ya se ocupará el siguiente. Tenemos que romper con eso, tenemos que olvidarnos de esa idea. Es cierto, y sí que podemos adelantar, que la gestión del envejecimiento desde ahora mismo te va a producir pequeños resultados en el momento en el que comiences, porque la productividad cambia. Si el trabajador se encuentra mejor, tu productividad va a cambiar y eso se puede ir viendo. Las medidas de sensibilización y reconocimiento tienen un impacto en el momento, tienen un impacto en el momento en el que las pones en marcha. Hay otras medidas que efectivamente van a requerir de más tiempo, pero es que o lo hacemos ya o esos resultados no se van a producir ni siquiera a largo plazo. Otra de las dudas es si realmente sería necesario un cambio de legislación para poder llevar a cabo de manera eficaz estas medidas. Tenemos que flexibilizar la legislación. En este sentido, el tema de la flexibilidad de la jubilación, ¿no? Ahora mismo ya se puede, puedes entrar en periodo de jubilación, ¿no? Y puedes también a la vez trabajar. Hay modelos flexibles de jubilación. Tenemos que continuar en esta línea. La legislación es necesario y lo hemos dicho en muchos foros. La legislación tiene que ayudar a que en las empresas la gestión del envejecimiento sea más sencilla, al menos desde el punto de vista contractual laboral. Es fundamental. Aquí necesitamos el compromiso. Una empresa sola es difícil hacer las cosas, ¿no? Necesitamos el compromiso empresarial, necesitamos el compromiso de los profesionales y necesitamos también el compromiso de las máximas autoridades en materia laboral. Otra de las dudas es cómo pueden ayudar las empresas a la concienciación sobre este cambio de perspectiva vital para la supervivencia de las compañías. ¿Cómo pueden ayudar las empresas? Poniéndose en marcha, ¿no? Yo creo que tendemos mucho, bueno, nosotros lo hemos hecho en el estudio, hemos empezado a comparar empresas unas y otras. Creo que la mejor manera de ayudar a esa concienciación social es ponernos en marcha. Nosotros desde People Matters, con estos estudios, con el que ya hemos hecho y el que estamos haciendo ahora, lo que queremos es poner en valor el trabajo de las empresas que ya se han puesto en marcha y que son ejemplo ahora mismo de buenos resultados a la hora de gestionar el envejecimiento. Creo que no hay mejor manera que ser uno mismo el que empiece o el que continúe en este caso, ¿no? Y salga fuera y lo cuente. Y cuente que no pasa nada, cuente que requiere esfuerzo, pero que se obtienen resultados. ¿A qué edad se empieza a identificar a un profesional como senior? Bueno, ahora mismo a partir de, según en qué país hablemos y según qué estudio miremos, seniors sobre todo es a partir de 50 a 55 estamos hablando más o menos. Nosotros solemos utilizar esa horquilla, 50 a 55, sobre todo porque creemos que es que a partir de esa edad ya tienes que tener medidas aplicadas, ¿no? Ese profesional ya tiene que estar haciendo cosas. Otra de las cuestiones es, ¿se tiene miedo al talento senior? ¿Afecta el hecho de que se pueda concebir el puesto como una propiedad? Y si también afectan los prejuicios en esta cuestión. ¿Se tiene miedo al talento? No entiendo muy bien la pregunta. Házmela otra vez a ver si... Sí, si se tiene miedo a gestionar este tipo de talento, pues sí, bueno, se pueden aferrar un poco al puesto de trabajo o verlo como una propiedad después de tanto tiempo. Es que una de las medidas de la gestión de la diversidad generacional es precisamente que los profesionales puedan moverse, que el profesional senior vaya cambiando de puesto. Entonces, la transmisión de ese conocimiento, si utilizamos esa medida, ¿no? Si utilizamos la medida de cambiar de trabajador, de puesto de trabajo, no tiene por qué sentir ese apego al puesto. Y además, es que el primer beneficiado de la gestión es el propio trabajador. Creo que aquí una buena comunicación también podría afectar, pero no, yo creo que no. Yo creo que no tiene por qué sentir esa propiedad del puesto y además es que al final los trabajadores tenemos que producir resultados. Nosotros venimos a trabajar y venimos a trabajar bien. Cuanto más nos ayude la empresa que nosotros podamos hacer nuestro trabajo,
oye, pues encantados, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay que tener ese miedo porque nosotros al menos no lo hemos detectado en las empresas que hemos trabajado con ellas este tema. ¿Cómo se puede concienciar sobre la implementación de estas medidas contra la tendencia actual que hay muchas veces a subestimar la contratación de personal senior? Pues mira, concienciar. Nosotros llevamos 10 años gritando este tema. Sabemos que muchos como Rafael Puyol también lo están haciendo, ¿no? Son muchos los artículos. Los números son aplastantes. Es que los números no hace falta ni siquiera irse al INE, que a lo mejor es una herramienta que se nos puede hacer un poco difícil. Está claro, en nuestro entorno lo vemos. No nacen niños, nacen muy pocos. Cada vez, si intentamos seleccionar a gente, tenemos un problema de selección. No hay tanta gente joven ya. Y sin embargo, nuestras plantillas envejecen. Es que no hay mayor concienciación que la de abrir los ojos y ver lo que tienes ahora mismo en tu entorno. No tienes jóvenes, tienes más mayores y a los más mayores, a los profesionales seniors, tienes que cuidarles para que continúen estando en tu empresa en buenas condiciones y aparte tienes que prepararte para que el día que ellos se vayan no se lleven ese conocimiento, sino que lo dejen en tu compañía y pueda seguir nutriéndose, ¿no? Entonces creo que no hay mayor concienciación que abrir los ojos y mirar los números, mirar la situación y darse cuenta que esto ha llegado y hay que gestionarlo. ¿Cómo afecta el desarrollo de iniciativas dirigidas a los seniors en el resto del equipo y cómo podemos comunicárselo? Pues, a ver, al final hay muchas medidas que son, nosotros no, claro, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En los beneficios, pero estoy pensando en las prácticas porque ahí tenemos mucha información. Es cierto que a lo mejor los beneficios por edad es una medida que puede impactar en el resto, ¿no? Y decir, oye, porque ellos sí y nosotros no. Bueno, en realidad hay que pensar que son medidas, muchas de ellas no solo se empiezan a aplicar a partir de los 50 años, es decir, el desarrollo de la carrera profesional, las mejoras en las condiciones de trabajo son medidas que se aplican desde mucho antes, es decir, toda la organización ve lo bueno de esas medidas, ve lo positivo. Algunas concretas, como por ejemplo los beneficios de edad, bueno, yo creo que es que eso es solidaridad intergeneracional también, ¿no? Es un tema que no creo que cause mayores, salvo algunos aspectos muy concretos, creo que el resto no, porque las medidas se aplican en todas las edades. Pues no sé, Elena, vamos a ir despidiendo. No sé si quieres comentar alguna cosa más que sea importante. Nada más, desde People Matters que estamos a vuestra disposición. Me encontráis en People Matters también para cualquier duda. Si a alguien se le ocurre alguna otra cuestión que quiera preguntar, encantados de responderlas. Espero que os haya sido útil y un poco el orden que hemos seguido, demostrar cómo estábamos, cómo somos ahora mismo y cómo vamos a ser, y que este tipo de prácticas os animen a ver que hay empresas que lo están poniendo en marcha, que se puede poner en marcha, que hace falta un poquito de esfuerzo, pero que los resultados pueden ser muy buenos y que tiene su parte bonita y que tenemos que ponernos a ello, básicamente. Pues te agradecemos desde ORH, Elena Orden, consultor senior de People Matters, muy especialmente que nos hayas acompañado esta mañana. También, por supuesto, a todas las personas que han seguido el seminario. Les recordamos que en los próximos días les haremos llegar toda la documentación y seguro que esperamos que les haya sido de muchísima utilidad y que, como decías, se pongan en marcha para hacer esta necesaria gestión del talento. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días.